Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues ahora lo único que podemos decir, ya estamos en el mes de diciembre. Bueno, pues prácticamente se ha terminado el año de 2013, prácticamente nos quedan 3 semanas, 2 semanas de actividades en muchos lugares, porque recuerden ustedes que viene el periodo vacacional, pero cada año aquí en Proyecto 2013.tv, pues a través de Conciencia Planetaria y este proyecto de trabajo que tenemos nosotros, pues siempre hemos tenido en el mes de diciembre una serie de aperturas muy importantes para que hacer el resumen de todo lo que aconteció en el año 2013, y tenemos pues varios años ya realizando lo mismo y estamos precisamente en el mes de diciembre. Pues hoy 2 de diciembre tenemos que recordar algo de lo que sucedió precisamente hace un año con el cambio de gobierno, pero unos días antes y unos meses antes, en la preparación de la contienda política, nos encontramos muchos elementos para lo que se llamó posteriormente las reformas estructurales, que debemos recordar que fue una aportación del Fondo Monetario Internacional a quienes estaban en esos momentos contendiendo por llegar a la presidencia, y queremos recordar a Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática. Estaba precisamente la señora Vázquez Mota, quien contendía por el Partido Acción Nacional, y por el Revolucionario Institucional, bueno, pues el ahora presidente Enrique Peña Nieto. Y recordemos que hubo una serie de cuestionamientos muy fuertes. También de repente se agregó un cuarto elemento, el señor Cuadri, que evidentemente tuvo una respuesta política porque llegó a restarle votos, de acuerdo a los análisis que hemos hecho periodísticos, llegó a restarle votación pues Andrés Manuel López Obrador, ya que estaba muy dividida la votación, como se vio posteriormente, donde pues la votación fue muy reñida, entre un 13, 14 y 15% que tuvieron los candidatos, y aquí estamos viendo las 4 imágenes, recordando a nuestros personajes que hemos nombrado: el señor Cuadri, Andrés Manuel, la señora Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué era lo más importante que se dio en esta campaña? Bueno, pues las reformas estructurales, que evidentemente hubo 3 de los candidatos como Cuadri, Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, que estaban obedeciendo al Fondo Monetario Internacional, porque ellos en las reformas estructurales, las mismas reformas que se estaban aplicando en Europa, pues fueron mencionadas en esta campaña política que se dio muy fuertemente, excepto Andrés Manuel López Obrador, que en una forma antagónica decía que no tenía por qué presentarse estas reformas estructurales, ya que México no necesita el ajuste que nos está diciendo el Banco Mundial a través de ello. Pero yo sí quiero mencionar que ya desde el mes de octubre, del 24 de octubre de 2012, en los encabezados de los periódicos, decía de la siguiente: por modificaciones a 8 artículos, Senado regresa a diputados la reforma laboral. Se votaron 364 para la corrección de algunos elementos. Añade que en el registro sindical debe haber transparencia. Ya se estaban cuestionando los elementos sindicales, se estaban cuestionando ya algunos artículos de la Constitución, en base a que después de 1 año y 5 meses, pues estamos viendo los cambios que trajo Enrique Peña Nieto a través de las reformas estructurales. Y vamos a mencionar algunos de los elementos publicados. Dice: se modificaron 8 artículos. Por cambios en tema sindical, regresa minuta San Lázaro. Votación general, el Pleno del Senado aprobó por mayoría el documento emitido por el presidente. En este caso, el presidente Felipe Calderón, y estamos hablando pues prácticamente unos meses antes de que terminara la función como presidente de la República. Los artículos que fueron transformados: el 364 bis, el 365 bis, el 391 bis, el 424 bis, y sobre todo los artículos que no fueron votados por el Partido Revolucionario Institucional, que son el 371, 373, 388 bis y 390. Bueno, pues así empezó la campaña política, donde había una serie de disentimientos muy fuertes por parte de los diputados de la 62ª legislatura en su momento. Y bueno, pues tenemos
que se presentaban ya algunos elementos periodísticos en las reformas que iban a ser las llamadas reformas mágicas o las reformas fiscales que ahora le estamos padeciendo y que en el país va a tener muchos problemas hacia el futuro, de acuerdo a lo que nos están diciendo aquellos. Hasta los programas de Wall Street en las publicaciones en el periódico Reforma, sobre todo el 21 de septiembre de 2012, ya nos estaban diciendo que es lo que iba a suceder en la economía y que México necesitaba hacer ajustes hacia el futuro para tener un mejor desarrollo económico. Dice, sobre todo en la apreciación del periódico La Jornada, donde menciona algo así brevemente: el Congreso recién instalado no se dilató en procesar los cambios a la ley laboral y ya se preparan para modificar también el régimen de operación de Pemex. Y nosotros sabemos que en estos últimos 2 meses el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha hecho 6 reuniones en la Ciudad de México en contra de la reforma energética que está promoviendo el Partido Revolucionario Institucional. Y luego, ya en publicaciones más adelante, el 25 de octubre, el periódico El Universal hace publicaciones donde dice: diputados atoran las leyes, iniciativas preferentes enviadas por Calderón. Los legisladores ignoran cómo abordar cambios del Senado en el tema laboral. Partido Revolucionario Institucional hace reservas sobre transparencia estatal. Aquí es donde prácticamente durante la última etapa, el último mes del presidente Calderón, pues la Cámara de Diputados, o sea, la Cámara Baja y la Cámara Alta, tomaron determinaciones para hacer los cambios que se necesitaban para permitirle a Enrique Peña Nieto, adelantándose prácticamente 3 meses a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, que se le facilitara con la nueva legislatura todos los elementos de estructuración para los cambios que se daban. Y vamos a leer otros elementos por aquí, publicado prácticamente ese mismo 25 de octubre en el periódico Excelsior. El PRI no habría de decir que el primer equipo de Peña Nieto, incluido Gamboa, mostró nuevamente que tiene un gran sentido del tiempo y de los ajustes tácticos, pero también la trascendencia de los acuerdos. El Senado aprueba la reforma laboral y fue la primera parte, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Dice: sí a democracia y transparencia. La información de los registros sindicales serán pública, votaron los 128 legisladores del Pleno. Bueno, aquí estamos viendo ya la preparación para entender por qué los cambios a esta reforma laboral dan como resultado meses después que llevaran a la prisión a la señora Elbester Gordillo, que se opuso a la reforma educativa, porque era verdaderamente, no era una reforma educativa, es una reforma laboral donde prácticamente nosotros lo hemos hablado en programas anteriores y ustedes los pueden consultar, que fue hecho intencionalmente para que se despidieran cerca de 70,000 maestros en toda la República Mexicana en base a las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y lograron acusar a la señora Elbester Gordillo de que había hecho un fraude al tomar dinero del sindicato, pero esto nunca se le ha podido probar, a pesar de que la Procuraduría General de Justicia hizo precisamente una vertiente de información en los medios para acusar a la señora de que había tomado dinero, pero además lo que se llama fondos ilícitos para el manejo de esto, y la señora pues está todavía en la cárcel por ello. Y vamos a continuar con algunos otros comentarios de lo que está sucediendo precisamente en los periódicos conforme va avanzando el tiempo. Dice: señalan vacío de la reforma laboral, arrancan ayer en San Lázaro, se instalaron las comisiones de trabajo y previsión social y de competitividad, que fueron aprobadas evidentemente antes de que terminara el sexenio del presidente Calderón. Dice: ante el silencio en el PRI, los panistas llamaron a aprobar el documento con las revisiones del Senado. Peña Nieto irá por mejorar salarios al Partido Revolucionario Institucional. Instan a los priistas a aceptar los ajustes que se piden en los artículos convenientes de la Constitución Política de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo se habló y se estuvieron trabajando para hacer los ajustes y que Enrique Peña Nieto no perdiera el tiempo para que se hicieran pues los ajustes a nivel nacional y sobre todo la información que debía hacer Enrique Peña Nieto a nivel internacional,
porque antes de ello él estuvo en Bruselas, estuvo hablando con empresarios y se hicieron los ajustes a la Constitución Política de los Estados Unidos, a la legislación sindical, para manejar algunos aspectos. Bueno, amigos, pues vamos a una identificación de canal, vamos a seguir haciendo el análisis y resumen de lo que fue antes de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, para hablar precisamente de los ajustes que ya tenían preparado con meses de anticipación. Yo creo que hasta con 2 años de anticipación tenían preparado todo el trabajo para que llegara Enrique Peña Nieto al poder. No nos vamos mucho tiempo, solamente 1 minuto para identificación de canal. Regresamos.